Bueno, vamos al título del mensaje de esta mañana. Vamos a hablar del amor infinito e inalterable. Obviamente, ¿de quién puede ser? De Dios, pero no lo pongo. Pero usted sabe que ese amor con mayúscula es el amor de Dios. Pero quiero hablarles de ese amor en este día, del amor infinito e inalterable. Es un amor muy especial que no se encuentra en este planeta. No lo encontrará nadie jamás en el sistema de este mundo. Porque la Biblia dice que el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Con lo cual me doy cuenta que el amor del Padre no es el amor de este mundo en ninguna medida en absoluto. Pero ese amor infinito e inalterable está a nuestra disposición, al punto que lo vamos a entender más y mejor en esta noche, leyendo Efesios capítulo número 3, verso 14 como punto de partida, y de allí en adelante vamos a encomendarnos a la gracia de Dios. Dice la Biblia: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, esta es tu palabra, Señor. Enséñanos a través de ella. Aviva tu obra en nosotros. Aviva nuestro cristianismo según tu poderosa palabra. Conforta los corazones afligidos. Trae renuevo, Señor, y un profundo respeto y temor hacia tu persona a través de este mensaje. Señor, líbranos del mal, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Libra de todo temor a tu iglesia. Libra de toda amenaza a tu pueblo, Señor. Concédele que sea consolado, confortado, animado y fortalecido para gloria de tu nombre, por todos los siglos y las edades, sobre tu iglesia y para bendición de multitudes. En el nombre de Jesucristo. Y los creyentes con alegría decimos: amén. Amén. Bien, tomamos asiento, amados hermanos. Disfrute, por favor, este mensaje prestando la debida atención y poniendo sus ojos y sus oídos en Él, en el Señor. La oración de Pablo, esta porción la hemos compartido un par de veces aquí, pero vale la pena introducirnos nuevamente, creo, porque siempre hay necesidad de ser confortado o reconfortado, fortalecido, animado. Pablo oraba fervientemente y lo hacía con gran reverencia delante del Padre, según escribe, para que el Señor, conforme a toda esa riqueza, ese poder, ese potencial, esa abundancia de gracia que Dios tiene en su persona y a nuestra disposición, nos la dé, para que a través de esa bendición de ser alcanzados por la gracia de Dios, seamos en el hombre interior fortalecidos. O sea, que la persona interior pueda tener la capacidad de afrontar cualquier dificultad
y poder salir vencedor en esa dificultad y no quedar vencido en ese problema. Usted sabe que el hombre se supera en la medida que interiormente es fuerte. Y usted sabe que en esta vida hay diferentes grados de fortaleza en el hombre interior, en cada ser humano, pero ningún nivel de fortaleza alcanza para, en definitiva, superar todos los escollos de la vida y entrar feliz, digámoslo así, al cielo. Definitivamente, difícilmente se puedan superar todos los escollos de la vida, pero absolutamente se podrá, no se podrá, entrar al cielo por la fuerza del hombre interior, sino que se necesita de un poder superior, y ese poder sin duda es el de Dios, para poder avanzar. La Biblia, y acá Pablo habla de un poder que actúa en nosotros, o que potencialmente está a nuestra disposición si somos fortalecidos. Fortalecidos en el hombre interior tiene que ver con ser fortalecidos no para hacerse el gallito, digamos, en la calle, o para poder agarrarse a las piñas a la salida de un partido de fútbol, o poder portar un arma sin temor a ser metido preso o caer en un enfrentamiento. No estaba hablando de esa clase de fortaleza interior donde en realidad lo que está es el yo engordado o la persona interior ensoberbecida. No es esa fortaleza la fortaleza que trae la soberbia. Usted sabe que la soberbia, el orgullo y el odio dan fuerza al hombre, ¿o no? Definitivamente dan fuerza. El odio da fuerza para matar, por ejemplo. El odio da fuerza para actuar mal, para actuar deshonestamente. La soberbia da fuerza para pisotear al débil, para no temer el humillar al débil, el aplastar al débil, cosa que uno tendría cierto temor de herir a una persona. El orgullo da la fuerza para herirla a la persona, para pasar por encima de la persona. Obviamente no se trata de esa fuerza interior, si quieren ponerle negativa, pero más teológicamente sería esa fuerza interior pecaminosa, ¿no? Ahora, Pablo nos habla de una fuerza interior por el Espíritu Santo. Obviamente es una fuerza interior que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios, a caminar en la voluntad de Dios, para que por esa fuerza habite Cristo en nuestros corazones, o que al mismo tiempo estemos arraigados y cimentados en una verdadera vida sustentada por el amor, no por el amor fingido, sino por el amor sincero. Digan conmigo, no por el amor fingido, sino por el amor sincero. Cuando tenemos un amor sincero hacia el prójimo y primariamente o primeramente para con Dios, es cuando podemos decir que Cristo habita en nosotros, porque difícilmente pueda andar una persona como Cristo anduvo si el amor del Padre no está en él, si el amor del Padre no está en la persona, si el Espíritu Santo no vive en la persona. De hecho, el fruto del Espíritu, el primero, ¿cuál es? Amor. El segundo, gozo. El tercero, paz, paciencia. Bueno, seguimos. El hecho es que el primer fruto de Dios en nosotros, diga conmigo, fruto de Dios en mi vida, para que nunca digan mi fruto, sino es el fruto de Él en ti. Es lo que Él produce en ti. ¿Por qué? Porque de la misma manera que una rama de la vid no puede producir un racimo de uvas, así tampoco nosotros podemos producir fruto de Dios si Dios no está unido a nosotros, o nosotros más bien unidos a Dios. Unidos como lo está el pámpano a la vid, definitivamente unido. Dice Pablo, yo oro por esto, oro para que ustedes tengan esta fortaleza que proviene de Dios, para que verdaderamente estén arraigados y cimentados en amor, no solamente apoyados, sino arraigados
significa pegados, soldados, entrelazados, enganchados, encadenados, varios sinónimos, y bien cimentados, no en un cimiento que puede hundirse, sino en un cimiento que verdaderamente puede portar el peso de una verdadera edificación espiritual. O sea, toda la obra que un cristiano debe hacer, la única forma de que esa obra permanezca a lo largo de la eternidad, pero mayormente a lo largo de la vida que Dios le concede vivir en este mundo, la única forma de que las buenas obras permanezcan estables es cuando esas obras están cimentadas sobre una vida verdaderamente llena del amor de Cristo. Si no, tarde o temprano esas obras dejan de existir, se derrumban, se pierden. Por eso recuerda lo que dice Apocalipsis cuando el Señor le dice a la iglesia: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete pues y haz las primeras obras. O sea, que al perder el cimiento se pierden las primeras obras. ¿Se da cuenta? Cómo las verdades de Dios coinciden en sus principios. Cuando uno deja de cimentarse en el amor verdadero de Dios, o cuando hay un falso amor o un amor superficial o un amor fingido, las obras de Dios no permanecen. Podemos hacer obras, los ateos hacen obras, hay mucha gente que hace buenas obras y hace grandes donaciones, pero también hace grandes películas donde todo el mundo conoce los grandes pecados y los jóvenes son infiltrados con poderosas garras o poderosas inyecciones, digamos así, de veneno espiritual, impulsándolos a ser violentos, a ser adúlteros, a ser fornicarios, ¿no es cierto?, por esos grandes artistas que hacen grandes películas, de las cuales muchos jóvenes se admiran, de las cuales muchos jóvenes toman ejemplo, y hoy son lo que soy grande gracias a esos grandes artistas que multitudes sustentan pagando sus películas, ¿no es cierto?, para que finalmente ellos puedan sentirse cómodos en sus conciencias y decir: nosotros tenemos una gran obra de amor, ¿no es cierto?, haciendo una fundación para que muchos niños coman. Y lo que no se dan cuenta, que en realidad no son ellos, sino que es Dios que utiliza el pecado de ellos para cumplir su promesa, diciendo que Él es el que cuida a la viuda y le provee al huérfano también para que pueda comer, a través de los millones de dólares que uno cree son de uno y lo otorga para el bien de los niños. Pero es Dios en su misericordia que es defensor de huérfanos y padre, defensor de viudas y padre de huérfanos. Ahora, una vez que habita Cristo en nuestros corazones, estaremos en condiciones, dice el verso más adelante, el verso número 18, dice: cuando estamos bien cimentados y arraigados en amor, vamos a poder ser plenamente capaces de comprender con toda la iglesia, todos los santos, y esto, por supuesto, es una alegoría lo que viene ahora, cuál sea el anterior. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea, quizá esta forma de redactar no sea la más práctica para nosotros, pero yendo al original y analizando lo que dice el original, no dice sino de conocer las dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Cristo. O sea, el amor no tiene dimensiones, uno no puede ponerle ancho, alto, profundidad, pero de alguna manera tiene tamaño. Nosotros decimos: cuán grande amor, qué amor tan pequeño, o no tiene amor, dando idea de tamaño por el amor. Bueno, nosotros hablamos del amor de Dios como un amor infinito,
un amor eterno. Y la Biblia enseña que ese amor es tan ancho o tan alto o tan profundo que excede la capacidad de mi conocimiento o de mi razonamiento. O sea, el amor de Dios sobrepasa los límites de la lógica humana, de la inteligencia o el intelecto humanos. Pasa esos límites, o sea, no es posible que el ser humano meramente intelectual pueda comprender en realidad el tamaño del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios. Es necesario, digan conmigo, es necesario ser lleno de toda la plenitud de Cristo para poder comprenderlo. Porque no lo va a poder comprender. Necesita usted y yo ser lleno de la plenitud de Cristo para poder comprenderlo a cabalidad. Y dice luego, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Es una manera, quizá el cierre de este pensamiento, es una manera de otorgarle toda la gloria a Dios, ¿no? Enfatizando lo que Pablo estaba tratando de decirle a la iglesia, de cómo él intercedía por la iglesia para que la iglesia pueda comprender el amor de Dios. O sea, con esto entiendo que si los pastores no oramos por el pueblo para que el pueblo entienda y sea lleno del amor de Dios, no podrá comprender el amor de Dios, no podrá andar en el amor de Dios, no podrá disfrutar del amor de Dios, no podrá tener los frutos del Espíritu de Dios. Sin duda, Pablo oraba y se esforzaba por tratar de hacer entender este amor que excedía el conocimiento. Por eso les decía, oro para que seáis plenamente capaces, lo que habla de que no somos plenamente capaces por nuestra simple naturaleza humana. Necesitamos la intervención divina para poder entender el amor. Bien, yo quiero que vea que este amor se revela desde la antigüedad. Desde mucho antes, se revela este amor y lo llamamos, o la Biblia lo llama amor eterno. O sea, es el amor que no aparece en un momento de, si pudiéramos ponerle un reloj a la eternidad, cosa que sería un concepto un poco abstracto porque no puede haber concepto del tiempo cuando el tiempo no tiene sentido. No podríamos ponerle fecha porque ¿dónde le ponemos la fecha? A un tiempo que no tiene ni principio ni fin. ¿Dónde marcamos la referencia? ¿Se da cuenta? Si no hay concepto de principio, no hay una referencia al principio, no hay una referencia del fin, por lo tanto no tiene sentido poner el tiempo. Sin embargo, si pudiésemos dibujar un reloj eterno, un reloj en la eternidad, es un amor que está desde siempre y para siempre. O sea, un amor que siempre fue, que es y siempre será y estará en Dios. Y ese amor usted debe comprenderlo, que no es un amor circunstancial, sino es un amor eterno. Y se revela desde la antigüedad. Por ejemplo, mire Jeremías capítulo 3:13. Cuando Jeremías se lamentaba por el pecado de Israel, ¿no es cierto? Usted sabe que en la época de Jeremías el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Muy mal en términos morales, en términos de relación con Dios, era un desastre. La mayoría del pueblo de Dios era literalmente un desastre. Rebelado, idólatra, pagano, hacía lo que quería, cada uno hacía lo que bien le parecía, encima despreciaban la genuina palabra de Dios a través del profeta, lo castigaban al hombre de Dios, le daban con todo, lo metían preso, lo hicieron sufrir al pobre Jeremías, ese pueblo. Es indecible todo lo que han hecho con ese hombre. Naturalmente ese hombre era un hombre afectado en sus emociones y por eso se lo conoce como el profeta llorón, a Jeremías. Bien, bueno, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún, dice Dios, te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria
y plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. O sea, que fíjese en la condición que estaba Israel, totalmente en desacuerdo con Dios. Pero Dios decía, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea que en base al hecho de que el amor de Dios es eterno y no mengua o no disminuye o no desaparece, sino el concepto es que el amor de Dios siempre es. Por esa razón Dios prolonga la paciencia ante la miseria moral de Israel. Esto que te sirva, hermano querido, vos que sos pueblo de Dios, que has nacido de nuevo, es por esa razón que el hijo pródigo vuelve. Es por esa razón que el verdadero hijo de Dios retorna a los caminos del Señor tarde o temprano, porque cosecha la miseria del pecado y debido a la misericordia de Dios prolongada sobre el pueblo del Señor, es que vuelve todavía y tiene la posibilidad de ser una vez más edificado, una vez más ser adornada con la alabanza hacia Dios, recuperar la alegría. El pandero y la danza son símbolos de fiesta. O sea, todavía el cristiano pecador puede volver a los pies de Dios y volver a alegrarse después de sus graves pecados. ¿Y esto por qué? Porque Dios prolonga la misericordia a su pueblo debido a que a su amor eterno. Amén. Y aún dice, plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. O sea, todavía Dios bendecirá una vez más tus manos, tu trabajo, tu tarea, tu vida, tu familia. Dios la puede volver a bendecir. Por eso nadie diga, Dios, no creo que pueda bendecirme como antes. La Biblia dice lo contrario. Amén. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, por supuesto Israel se refiere al pueblo, ¿no? Al pueblo joven de Israel, o sea, en sus primeras generaciones. Dice en Oseas capítulo 11, verso 1, dice la Biblia al verso 4, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaron y a los ídolos ofrecían sahumerios. Fíjese que todavía se venden sahumerios, ¿no? Sí, bueno, ya desde antes usaban eso. Bueno, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Se da cuenta esto? No se dio cuenta mi pueblo, porque Efraín también se refiere al pueblo de Dios. Es otra manera de decir el pueblo de Dios. O parte del pueblo de Dios. No se daba cuenta que Dios le estaba cuidando por su inmadurez. Pese a que todavía hacía cualquier cosa, Dios estaba cuidándole. Y dijo Dios, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esto habla de ese amor eterno de Dios, que mira más allá de nuestra inmadurez. Por eso, mi querido hermano, cuando vos, que ya tenés muchos años en el Evangelio, y luchás para no jactarte por tu madurez, debes saber que cuando hay gente joven en el Evangelio, espiritualmente hablando, probablemente haya muchas cosas que no haga bien, pero si verdaderamente ha nacido de nuevo, tarde o temprano será atraído por el amor de Dios, de manera tal que el yugo de sus pecados sea quitado y que pueda comer, que obviamente es una manera de decir alimentarse de la verdadera comida. Dios mismo es el que nos va encarrilando aún nuestra inmadurez, y nosotros muchas veces en nuestra inmadurez, quizá ustedes lo recuerdan, ¿cuántas veces después de que se convirtieron tuvieron
sintieron que se iban al infierno otra vez, después de haber pecado? ¿Cuántos sintieron esto? A ver. ¿A cuánto les pasó? Porque sean sinceros, a muchos les pasó en su inmadurez, que, claro, cometieron pecados y se iban al infierno, decían, cuando no se daban cuenta que Dios les estaba cuidando en su inmadurez. Hoy han vencido muchos pecados. Hoy han vencido, ustedes miran para atrás y dicen, gracias Señor, porque yo antes era así, pero hoy siento que me has transformado, has cambiado mi vida. Ya no soy la persona que antes. Sé que me falta mucho por aprender y mucho por cambiar, pero ya gracias a ti no soy la persona que era. Y en aquel tiempo yo tenía miedo de irme al infierno, porque no sabía que tú me cuidabas. ¿Eso es por qué? Porque el amor de Dios es eterno. ¿Amén? La verdad es que el amor de Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es, dice la Biblia en Juan, en 1 Juan, Dios es amor. No fue ni será, es amor. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Dios dice en Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjese que dice, ¿hijos de qué? Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. O sea, dice, porque yo soy el mismo, porque yo no cambio, por esa razón, pueblo mío, podría decir, no habéis sido consumidos. O sea, debido al eterno amor de Dios y porque Dios no cambia, es que por esa razón el pueblo de Dios no recibe el justo juicio de Dios, sino Dios le paga no conforme a sus pecados, sino conforme a sus muchas misericordias. ¿Se da cuenta? Porque si Dios nos pagase conforme a nuestros pecados, ¿dónde estaríamos ya? Ni querer saberlo. Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, es el mismo Dios, no cambia, sigue siendo el mismo. Amén. Pero en realidad somos nosotros los que pensamos que Dios cambia. Nosotros somos los que pensamos, los seres humanos pensamos que Dios cambia porque tomamos a Dios como que tiene un amor cambiante, como que tiene humor cambiante. ¿Cuántos tienen humor cambiante? Siempre al buen humor, siempre al buen humor, siempre al buen humor. Así constantemente, ¿no? O al revés. Bueno, Dios no es un Dios malhumorado. No es un Dios que como el dragón le está saliendo humo de la nariz siempre. ¿No? El dragón es símbolo de Satanás, del odio, de la maldad, del dolor, ¿no es cierto?, del fuego consumidor. Pero Dios no es un Dios que le está saliendo humo por la nariz todo el día. La Biblia dice que nosotros somos los que creemos esas cosas. Decía yo en mi premura, o sea, en mi prisa o de apresurado, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. O sea, David, en sus pecados, se sintió arruinado. Dios lo castigó a David muchas veces, o al salmista. Dios cosechó el fruto de sus pecados y se sintió desechado, se sintió arrojado lejos. Cortado soy, o sea, por apresurarme, dije yo, perdí. O como decimos normalmente, fuiste, terminó, se acabó, no hay más oportunidad. ¿No es cierto? Nosotros en nuestra prisa decimos ya no va más, Dios no me ama más. Cuidado, no confundir esto con el perder los requisitos para ser un ministro, por ejemplo. Hay requisitos que son necesarios para un ministro, porque algunos dicen, bueno, Dios restauró a David. David fue restaurado
por Dios después de sus graves pecados. Por eso podemos restaurar a un ministro. Recuerde que David era rey, no era pastor. Era pastor de ovejas, pero no era pastor y maestro. No era el mensajero de Dios, aunque era profeta, pero no era él el tipo de hombre que la Biblia manda en el Nuevo Testamento que debe ser un ministro. No confundir eso para no pensar en que un hombre puede ser restaurado por Dios. En realidad sí, pero las condiciones para ello no lo dejan, porque nunca, Dios puede perdonar todos los pecados, pero el hecho es que, de hecho los perdona, pero el hecho es que los hombres o no podrían aceptar nunca esto porque el hombre cambia, el hombre es el que no perdona, el hombre es el que no aceptaría jamás el error ajeno. Dios sí, Dios lo comprendería, pero no el hombre, y nunca sería la misma eficiencia del ministro a la eficiencia anterior debido a que perdió su estado de irreprensibilidad. El ministro debe ser irreprensible para ser ministro, en el sentido no perfecto humanamente, porque ningún ministro es perfecto, pero sí no debe tener manchas graves en su historial, debe tener más bien una irreprensibilidad, una vida honorable, una vida ejemplar. Ejemplar no significa perfecta, significa que vale la pena tomar el ejemplo de ese hombre, de esa mujer. Bien, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. O sea, con esto dice David, me apresuré a decir que estaba cortado delante de la presencia del Señor, cuando en realidad no era así, porque oíste la voz de mis ruegos, no me dejaste, me ayudaste. En Isaías 49:14 se encuentra algo similar. Muchos años después, escribe Isaías 49, versos 14 y 15, dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Esto ocurre o no ocurre que una mujer se olvida del fruto de su vientre? Nunca se puede olvidar. ¿Que lo abandona, que lo tira en un tacho de basura al fruto de su vientre? Sí, es cierto, pero nunca, jamás se podrá olvidar de la maternidad, jamás. Inclusive la mujer que aborta, jamás podrá borrarse la marca del aborto. Jamás. Aún lo que sí puede dejar es de compadecerse del hijo de su vientre. Sí, eso puede ser, es posible. No es de lo más probable, aunque en este tiempo es más probable que en otros tiempos. Muchas personas asesinan a los niños o los abandonan. Muchas personas. Con todo, dice, aunque ocurra eso, dice Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Porque la referencia, la unión más perfecta en cuidados paternales la tiene la madre y su hijo. Por eso generalmente cuando hay un divorcio, si las condiciones de la madre dan, ¿para quién va el niño? Dice el juez. Para la madre. ¿Por qué? Porque generalmente la madre tiene mayor capacidad de protección para el niño, mayor capacidad de cuidados para el niño. El hombre tiene otras facetas que son necesarias para formar la familia, pero la madre tiene las cualidades para la crianza, básicamente, mucho más importantes, y los cuidados primeros para el niño. Por eso Dios toma este ejemplo, porque no hay mayor amor que este, en el sentido de cuidados paternales, que el amor de una madre. Por eso dice que aunque la madre se olvide o deje de compadecerse del hijo de su vientre, si este ejemplo no te sirve, quiero decirte algo, con todo, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Lo que habla de la fidelidad y de la eternidad de su amor. Diga conmigo, somos nosotros que pensamos
que el amor de Dios cambia para con nosotros. Fíjese que nosotros fuimos alcanzados porque el amor de Dios se extendió hasta los pecadores. No porque nosotros amamos a Dios, sino porque el amor de Dios se extendió hasta los pecadores. Se manifestó a los pecadores. Vamos a entender un poquito este punto porque puede ser conflictivo. Debido a la forma de hablar que tenemos los evangélicos, puede dar confusión. Nosotros decimos, Dios ama al pecador y no al pecado. Lo decimos eso, ¿verdad? Entre los evangélicos. Vamos a tratar un poquito esa frase. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta es una de las facetas de Dios. Dios se duele del castigo, no disfruta del castigo. Hay gente que disfruta de dar castigo. Se deleita en castigar o en dañar o en afectar. Se burla y disfruta. Son los que son absorbidos por la maldad. En otro verso dice, en Ezequiel 18:32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dos cosas, Dios no le gusta el castigo y mucho menos la muerte del que muere. Dios no le gusta, Dios no la quiere. Así como Dios no quiere el divorcio, pero lo permite. Dios, ¿qué dice respecto al divorcio? ¿Qué verbo es usado para con el divorcio? Dios aborrece el divorcio. No lo ama, lo aborrece. Lo permite, sí, pero lo aborrece. Dios permite la muerte del que muere, pero no la quiere. Dios se duele del castigo, pero castiga. Pero se duele del castigo. Para que usted entienda el amor de Dios, la persona de Dios. Mateo 9:13 dice Cristo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Dios nos muestra que Él no quiere la muerte del que muere, ni quiere el castigo eterno para nadie, sino quiere el amor eterno para todos. Por eso dice, yo he venido, y quiero que entiendan esto, lo que significa prolongar la misericordia. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. A eso he venido, Dios. He venido en esa condición, dice Dios. Entiendan lo que significa misericordia. Entiendan lo que significa el amor de Dios para con los pecadores. Yo vengo en el amor que tengo a buscar a los pecadores. ¿Pero para qué? Para que se arrepientan, no para que permanezcan pecadores. En Marcos 2:16 dice, y los escribas y los fariseos viéndole comer con publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como diciendo, ustedes que son sanos, y hablando irónicamente, no necesitan de mí. Como hablando con ironía, ¿no? Les dice, en realidad yo vengo a buscar a los enfermos, y yo estoy con los enfermos, con los que van a ser sanados. Por eso Jesús estaba entre los publicanos y pecadores, para buscarlos a ellos y sacarlos de la enfermedad del pecado. En eso se muestra el amor de Dios. Dice en Mateo 5:45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia y el sol son sinónimos de la bendición de Dios. Usted sabe que la tierra tiene vida gracias a dos elementos principales.
a la energía que el Sol está entregando continuamente al planeta Tierra a través de la luz y el calor y la energía misma, que es luz y calor, que entrega al planeta, esa energía, por ejemplo, es utilizada por las plantas para producir el llamado proceso de a ver los chicos, fotosíntesis, a través de lo cual se absorbe ¿qué elemento, qué molécula del aire? El anhídrido carbónico y expele el oxígeno. Casualmente, el oxígeno es la molécula que nosotros consumimos cuando respiramos, la que nuestros pulmones hacen intercambiar en los alvéolos con los glóbulos rojos para tener oxígeno en nuestra sangre y que vivan nuestras células, ¿no? Vaya coincidencia, ¿será coincidencia? No creo, ¿verdad? Sino es un plan articulado por Dios. Esa es la energía, lo que produce la energía sin sol. ¿Usted sabe qué pasa con una planta que está a la sombra? O que está bajo el agua, por ejemplo, a muchos metros. No vive. La planta sin luz se muere. No hace sus procesos. Usted sabe que usted necesita del sol. ¿Para qué? Para sintetizar ¿qué vitamina? La D, bien. La vitamina D. La vitamina D se sintetiza a partir del efecto de los rayos del sol sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra piel. Necesitamos la luz del sol. No podemos vivir en una cueva. Si vivimos en una cueva mucho tiempo, estaremos carentes de vitamina D, a menos que la tomemos por boca. Pero si no la podemos sintetizar, el cuerpo no la puede sintetizar. Bueno, ¿quién habrá hecho eso? Dios. ¿Qué coincidencia? No es coincidencia. Dios lo hizo a propósito, para que seamos dependientes. Y usted sabe que el planeta Tierra está cubierto en su mayoría por agua, en un 70% aproximadamente. Agua, porque el agua es el medio más maravilloso para transportar nutrientes, para contener la vida vegetal, la vida animal, para alimentar y hacer fluir los nutrientes a través del cuerpo. Usted necesita agua en su cuerpo. Usted no puede dejar de tomar agua. Si usted deja de tomar agua después de 3 días, lo más probable es que se muera. Deshidratado, sí, efectivamente, deshidratado. Usted no puede vivir sin agua, necesita el agua. Por eso Dios muestra su amor dando energía y agua a los justos y a los injustos, siendo que Él es el dueño del sol y el dueño del agua, no la empresa de agua, ni las empresas del Estado, sino Dios. Amén. Entonces entienda esto, hermano, que Dios mismo es el que hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos. En esto se muestra el alcance de Dios para con los pecadores y con los que no lo son. De hecho, está esto más explícito que en ninguna otra manera en el capítulo de Juan, número 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, que queda claro que Dios no mandó al Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice la Biblia, el que cree no es condenado, dice la palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no ha creído en la persona del unigénito, del Padre. No ha entendido al Hijo como la segunda persona de la Trinidad. No lo ha entendido como Dios eterno. No lo ha entendido como el Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No lo ha entendido como tal. Y el que no tiene a ese unigénito Hijo de Dios, como la Biblia lo enseña, el que no cree en Cristo como dice la Escritura, ya ha sido condenado. Ya está condenado. No es que va a ser condenado, sino ya ha sido condenado en lo establecido en este universo por la ley, las leyes de Dios, tanto las físicas
como las leyes espirituales que están establecidas y que tienen similitud. Con todo, no hay forma de que el que no cree, sea salvado, sino al contrario, ya está condenado. O sea, lo que necesita es salir de la condenación. ¿De qué manera? Aceptando el amor que Dios ofrece, que el amor que Dios tiene. En Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, que Dios manifestó su bondad para con los hombres, mostró su bondad para con los hombres, puso a disposición su bondad. Eso es más bien lo que quiere decir. Y ahora lo vamos a entender mejor cuando entendamos esto, cuando veamos esto, ¿En qué se manifiesta el amor de Dios para con los pecadores? Especialmente, ¿cómo es que se muestra ese amor a los pecadores? Porque Dios tiene amor al pecador, al condenado, el que ya ha sido condenado, que no ha creído, que no ha de creer. Salmo 145:20 dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Quién los va a destruir? Dios dice. ¿Cómo Dios puede destruir a alguien que ama? Pero la Biblia dice que destruirá a todos los impíos que hacen impiedad. Bueno, también son cosas que generan cierto conflicto en nuestra mente. Ahora, vamos a ver otro verso, Colosenses 3, 5 al 6. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo la ira de Dios va a venir sobre los seres humanos? Y hay seres humanos que son hijos de desobediencia, no hijos de Dios. Y la ira de Dios está sobre ellos. La condenación les espera y la ira de Dios está sobre ellos. ¿Cómo Dios puede amar a unas personas así? ¿Para qué va a amar a unas personas así? Piensa uno, ¿no? Estas preguntas se las hace uno, ¿no? ¿Cómo reconcilio estos conceptos de la Biblia? ¿Cómo se reconcilian en mi mente? Dios, si tiene hijos de desobediencia, está airado contra ellos, está airado porque la ira de Dios está sobre ellos, está enojado contra los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. ¿Cómo reconcilio esto en mi mente? Bueno, vamos avanzando. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, o los pecados que vimos antes, y cualquier pecado, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, sigo viendo una faceta que el amor de Dios, ¿cómo es que se manifiesta o cómo alcanza ese amor eterno? Si es eterno, le tendría que prolongar la misericordia, pero la ira de Dios viene sobre ellos, la condenación viene sobre ellos. ¿Cómo es eso? ¿Se lo preguntó? Pero aquí viene la respuesta a ese interrogante, a ese conflicto que no se puede reconciliar en tu mente todavía. Primera de Juan 4, 9 al 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, que Dios mostró su amor para con los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, a los que también justificó, a los que también glorificó. ¿No es cierto? A los que llamó. A esto también los amó. Y nos amó antes de la fundación del mundo porque su amor es eterno. Pero lo manifestó a nosotros
poniendo a su Hijo en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar y siendo la propiciación por nuestros pecados. Ya no un animal, sino el mismo Jesucristo como sacrificio puesto delante de Dios para salvarnos de la muerte. Ese amor eterno es el que debes comprender, que es profundo, que se muestra para con los pecadores alcanzados por Dios. Dios muestra su amor a los pecadores todos, haciendo llover sobre justos e injustos, haciendo salir su sol sobre justos y pecadores, poniendo a disposición la salvación, viniendo al mundo a morir por nuestros pecados. Amén. Él vino a mostrar su amor para con los hombres, a sufrir por amor nosotros los hombres. O sea, mostró su amor, pero la ira de Dios está sobre los pecadores. El amor de Dios mostrado a los pecadores que no se arrepienten será la causa por la cual en la eterna condenación los pecadores crujirán los dientes, porque dirán: me hablaron, me dijeron, y crujirán los dientes de la impotencia de haber conocido el amor de Dios y habiéndose rebelado contra el genuino amor de Dios. Crujirán sus dientes durante toda la eternidad, remordiéndose por haber rechazado el amor de Dios. Pero la ira de Dios tiene que estar sobre los pecadores. ¿Por qué? No es que Dios está enojado, sino que es símbolo del justo juicio de Dios, no del injusto juicio. Los pecadores merecemos el justo juicio de Dios. Los delincuentes, ¿no clama la sociedad para que se haga justicia con los delincuentes? ¿Y por qué nosotros que somos delincuentes delante de Dios no se nos hará justa justicia, valga la redundancia? Si es lo que reclama todo el mundo: queremos justicia, queremos justicia. Y cuando Dios hace justicia, todos nos enojamos. Pero la ira de Dios es símbolo de la justicia de Dios a causa del amor de Dios. Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvarlo de lo que ya está condenado a causa de que la misma justicia en este universo lo establece. La justicia en este universo establece que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia, la justicia en este universo, en esta creación, está establecido en la justicia que la persona que peca está destituida de la gloria de Dios. Eso establece la ley universal. O sea que la ira de Dios ya está sobre el pecador. El tema es que el pecador corra a buscar el amor de Dios. ¿Se da cuenta? El amor de Dios está, por supuesto, con todos los que de antes de la fundación del mundo Él conoce, que habrían de ser sus hijos. Por eso cierro este mensaje con Romanos 5:6, que dice maravillosamente así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. O sea, ¿qué dice esto? Que Dios inclusive vino ya a pagar la deuda de todos los hombres. Él vino ya a eso. Él murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él vino cuando los hombres no tenían capacidad de salvación, vino a ponerla a disposición de los seres humanos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo,
con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, esto se ve, ¿no es cierto?, entre los hombres, que alguno da la vida por otro. Y esto es cuando la persona por la cual se muere vale la pena que viva. Generalmente se da la vida por otra persona que vale la pena que viva. A veces algún adulto da la vida por un niño, ¿verdad? O algún adulto da la vida, un rescatista, por ejemplo, da la vida por salvar a una persona buena. Y muere el rescatista. O sea, hay gente que osa morir por el bueno, por la persona humanamente buena. Pero la Biblia dice, luego en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí viene la manifestación máxima del amor de Dios. Pues mucho más, escucha hermano querido, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La ira está sobre los pecadores, pero ya estamos justificados en su sangre, hermano. Ya la ira de Dios no está sobre tu cabeza. Entendelo, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, pero no sobre los hijos de obediencia. No sobre los que aman a Dios. Dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Escuche, dice Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ya seremos salvos por su vida. Jesús vive, hermano. Jesús está con vida ahora. Intercede delante del Padre por ti. Está clamando al Padre, Padre, yo morí por los pecados de este tu Hijo. No le tomes en cuenta sus pecados, toma en cuenta su fe que no me ha negado. Él ha creído en mis palabras, Él ha creído en mis promesas, Él se ha comprometido conmigo, Padre. Yo sé que Él tiene defectos y es verdad. Yo sé que ha cometido pecados, pero de ellos se ha arrepentido y lucha contra ellos. Pero Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Y el Padre, con justicia, fallará a favor de tu alma, porque abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, hermano, quiero que sepas esto, que el amor de Dios para contigo no es temporal, es eterno, es desde siempre y para siempre. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Digan conmigo, Señor, amado Dios, gracias, porque en esta mañana puedo comprender un poco más tu eterno amor para conmigo y para con los hombres que te aman, Señor. Ayúdame, Jesús, a cumplir el primer y más grande mandamiento, a amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Así como tú me has amado, así yo quiero amarte, Señor, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ayúdame, Señor, a ser como tú.